Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Sean muy bienvenidos a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas que más ha dado de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que sin duda ha generado muchísima intriga y especulación. Hoy vamos a hablar de algo que ha tocado las fibras sensibles de muchos, y es la noticia que ha resonado con fuerza: Hande Erçel llora en el set. Sí, han leído bien. La reconocida actriz turca, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, fue vista visiblemente afectada, e incluso llorando, durante una jornada de grabación. Y la pregunta que todos nos hacemos, y que vamos a intentar desentrañar hoy, es: ¿qué hay detrás de estas lágrimas? ¿Qué es lo que ocultan? Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más candentes y los chismes más jugosos del espectáculo. Denle también a la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Así que prepárense, porque hoy vamos a analizar a fondo esta situación, a repasar los posibles motivos, a escuchar las opiniones de los fans y, por supuesto, a especular un poco, porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen misterio en el mundo de las celebridades? La noticia de Hande Erçel llorando en el set de grabación de su actual proyecto, la serie Inci Taneleri, ha causado un verdadero revuelo. Las imágenes y los vídeos que circularon rápidamente por las redes sociales la mostraban con el rostro bañado en lágrimas, con una expresión de profunda tristeza. Inmediatamente las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Se trata de una escena particularmente emotiva de la serie que la ha conmovido hasta las lágrimas? ¿O hay algo más personal, algo que va más allá del guión y la ficción? Los fans de Hande y del actor Kerem Bürsin, con quien mantuvo una relación que acaparó la atención mediática durante años, se han volcado en las redes para intentar dar con una respuesta. Es importante recordar que, a pesar de su ruptura, la conexión entre Hande y Kerem siempre ha sido muy fuerte, y muchos de sus seguidores todavía guardan la esperanza de una reconciliación, o al menos mantienen un profundo cariño por ambos. Por eso, cualquier indicio que pueda sugerir algo relacionado con Kerem, inevitablemente aviva las llamas de la especulación. Uno de los rumores más persistentes que surgieron tras la difusión de las imágenes es que las lágrimas de Hande podrían estar relacionadas, de alguna manera, con Kerem Bürsin. Sabemos que, aunque su relación terminó hace algún tiempo, la admiración y el respeto mutuo, e incluso el cariño, parecen seguir presentes. Podría ser que una conversación, una noticia, o un recuerdo relacionado con él haya provocado esta reacción en la actriz. Es una posibilidad que muchos fans no descartan, considerando la intensidad de su vínculo pasado. Hemos visto en algunas ocasiones cómo la carga emocional de ciertas escenas puede ser tan abrumadora que incluso los actores más experimentados se dejan llevar por el sentimiento. Sin embargo, las imágenes que circularon parecían ir más allá de la simple interpretación de un personaje. La fragilidad que se percibía en su rostro, la forma en que se secaba las lágrimas, todo ello apuntaba a una emoción genuina y profunda. Además, hay que tener en cuenta el contexto de las grabaciones. El mundo del espectáculo es exigente, las jornadas son largas, la presión es constante, y lidiar con un éxito tan rotundo como el de Hande Erçel implica una exposición mediática muy alta. Esto, sumado a posibles presiones personales o profesionales, podría desencadenar momentos de vulnerabilidad. Otra línea de especulación se centra en la trama de Inci Taneleri. Si bien no tenemos todos los detalles de la historia, se sabe que las series turcas suelen tener giros argumentales muy dramáticos y cargados de emoción. Podría ser que Hande estuviera grabando una escena particularmente desgarradora, una despedida, una pérdida, o un momento de profunda desilusión para su personaje. Esto explicaría perfectamente por qué estaría llorando en el set. Los guionistas turcos son maestros en crear momentos que conmueven al público, y es posible que Hande, como gran actriz que es, se haya sumergido tanto en el papel que las emociones reales se hayan mezclado con las de su personaje. Analizando las reacciones en las redes sociales, encontramos un sinfín de comentarios. Por un lado, están aquellos que muestran su preocupación por Hande y le envían mensajes de apoyo, deseándole lo mejor y pidiéndole que se cuide. Por otro lado, están los que especulan sobre las causas, muchos de ellos haciendo referencia directa a Kerem Bürsin, como mencionamos antes. La nostalgia por la pareja Kerem y Hande es muy fuerte en una parte de su fandom, y cualquier incidente que pueda interpretarse como una señal de que él sigue presente en su vida, sea como sea, es analizado con lupa.
Sin embargo, es fundamental recordar que estamos hablando de especulaciones. Hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial por parte de Andercel, ni de su equipo de producción, sobre el motivo exacto de sus lágrimas. En el mundo de las celebridades a menudo hay información que se mantiene en privado, y es nuestro deber como seguidores respetar esa privacidad. Pero, ¿qué es lo que ocultan? Esta es la pregunta del millón. Podría ser algo tan simple como una escena muy difícil de rodar, y la presión del momento. Podría ser una situación personal que la ha afectado profundamente y que, desafortunadamente, coincidió con un día de rodaje. O como sugieren algunos, podría haber una conexión, directa o indirecta, con su pasado con Kerem Bürsin, quizás un recuerdo agridulce o incluso un mensaje inesperado. La belleza de las redes sociales es que permiten que las historias de los famosos lleguen a nosotros de forma instantánea, pero también la rapidez con la que se viralizan los rumores y las especulaciones puede ser abrumadora. Lo importante es mantener un equilibrio, disfrutar de las historias, pero también ser conscientes de que no todo lo que leemos o vemos es la verdad absoluta. En este caso, la imagen de Andercel llorando nos muestra a una persona, una artista, que está viviendo un momento de vulnerabilidad. Y eso, en cierto modo, la hace aún más humana y cercana a nosotros. Todos tenemos momentos difíciles, momentos en los que las emociones nos desbordan, y ver a una figura pública en esa situación puede generar empatía. Quizás, lo que realmente ocultan estas lágrimas no es un secreto oscuro o un escándalo, sino simplemente la fragilidad humana que todos compartimos. Quizás en ese momento Ande estaba procesando una emoción intensa, ya fuera por el guión, por una situación personal, o por una combinación de factores. Y el hecho de que haya sucedido en el set, un lugar donde se espera una imagen de profesionalismo y fortaleza, hace que sea aún más llamativo. Los fans más leales de Ande han estado enviando mensajes de ánimo, diciéndole que la admiran por su profesionalismo y por su capacidad para transmitir emociones tan complejas. Otros han expresado su deseo de que encuentre la felicidad, ya sea en su vida profesional o personal. Y sí, muchos siguen deseando una reconciliación con Kerem, lo cual habla del impacto que tuvo su relación en el público. Es interesante cómo los pequeños gestos, las imágenes fugaces, pueden generar tantas historias y debates. Las lágrimas de Andercel en el set se han convertido en un símbolo de algo más grande, de las complejidades de la vida de una estrella, de las expectativas del público, y de la eterna fascinación por las vidas privadas de las celebridades. Hasta ahora, la serie Incitan Ellery está siendo un éxito, y la actuación de Andercel está recibiendo grandes elogios. Es posible que este incidente, lejos de perjudicarla, haya generado aún más interés en su personaje y en la serie. El público turco es muy apasionado con sus estrellas, y la empatía que generan estas situaciones puede ser un arma de doble filo. En resumen, la noticia de Andercel llorando en el set ha desatado una ola de especulaciones. Las principales teorías apuntan a que podría ser por una escena muy emotiva de la serie, Incitan Ellery, que la ha conmovido profundamente, o que podría haber una conexión, directa o indirecta, con su expareja, Kerem Bürsin, avivando los deseos de sus fans de una posible reconciliación. Lo que sí está claro es que estas imágenes nos muestran un momento de vulnerabilidad de la actriz, recordándonos su humanidad detrás de los personajes que interpreta. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante suceso. Esperamos que este vídeo les haya resultado entretenido e informativo, y que haya aclarado algunas de las dudas que puedan haber tenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber llevado a Andercel a llorar en el set? ¿Creen que hay una conexión con Kerem Bürsin? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más entretenimiento. Hasta pronto.